Uh-oh. You're gonna need to say that in 15 years. Esto es Comando Z. Aquí Leis Curbelo en otro episodio más de Command Z Open the File. Estoy muy contenta y hoy tenemos una entrevista en español. Este episodio es traído a ustedes gracias a Sur Global. Sur Global es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para democratizar el conocimiento y promover la innovación responsable e inclusiva desde América Latina y otros países del sur. Su trabajo se enfoca en empoderar a creativos, diseñadores, emprendedores e innovadores de países históricamente marginados. Gracias a todo el grupo de Sur Global, que contamos con Elsie Ranston, Cristian Cito y Alejandra Dancuar. Muchas gracias por ser parte del equipo de Open Source aquí en Command Z. También queremos dejarles saber, ¿verdad?, que pueden compartir este episodio, pueden empezar a interactuar con el archivo. Este archivo es para ustedes. Hoy tenemos la oportunidad de sumergirnos en el diseño de futuros posibles, porque los futuros no son solo los que imaginamos en la cabeza, sino también aquellos que ya empiezan a tomar forma, aunque todavía no los veamos como algo tangible, por ahí vamos. Son posibilidades que se activan cuando aplicamos procesos de diseño, pensamiento crítico y participación colectiva. Hoy vamos a estar abriendo el archivo junto a Carla Paniagua. Bienvenida, Carla. Quiero hablar un poquito sobre ti a la audiencia. Carla es antropóloga visual mexicana, docente, narradora y diseñadora de experiencia de aprendizaje. Es autora de 4 libros que dan cuenta de la diversidad de sus indagaciones, siempre vinculadas a la cultura visual. El documental Como Crisol, uno de sus primeros libros, análisis de 3 clásicos para una antropología de la imagen. Busco pareja, es demasiado pedir. Oye, ese título me encanta. Un estudio acerca de las representaciones del sujeto en Internet. El libro de ficciones breves, Pobre amor heterosexual, y su más reciente libro, Feral Mantis, publicado este año, es una novela juvenil en formato de Elige tu propia aventura. Yo me acuerdo de esos libros también que invitan a los y a las lectoras a participar activamente en desarrollo de la historia. Es coordinadora de estudios de futuros, directora de la especialidad de diseño de La Mañana y coeditora de la revista Economía Creativa en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Bienvenida, Carla, a Open the File. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada y un poco nerviosa. Tengo un poco de pánico escénico, pero con tu guía sé que sacaremos esta conversación adelante. Tranquila, esto es nuevo para mí también y lo más chévere es que me gusta porque yo no sé qué esperar. No sé qué esperar cuando abren esos archivos, uno ve unas cosas, pero eso es lo interesante del proceso. Buenísimo, buenísimo, genial. Bueno, vamos por ahí, vamos a abrir ese file de Carla. Carla, cuéntanos un poco cómo definieron el problema inicial que querían abordar con los diferentes proyectos, hablando de diseño futuro. Tienes un conocimiento muy vasto, has trabajado con diferentes proyectos. Cuéntanos un poco. Bueno, en el caso específico del proyecto Futuros para la Ruralidad, que es una de las exploraciones sobre las cuales vamos a navegar, el reto nos lo puso Fondo para la Paz, que es una organización civil que se acercó al área de diseño para la innovación social de la institución en la que yo colaboro, Centro. Entonces, como que el reto nos lo puso esta organización civil junto con la empresa Pernod Ricard. No todo el mundo lo sabe, pero el 100% de la materia prima que se usa para hacer Calúa, el licor de café, es de origen mexicano. Y Pernod Ricard tiene proyectos de impacto social en zonas productoras de café en México. Entonces fue la empresa en colaboración con Fondo para la Paz quien se acercó a nuestra institución pidiéndonos que les acompañáramos en el proceso de imaginar futuros alternativos para este proyecto y pues para el contexto rural en el cual este proyecto se ha llevado a cabo en los últimos años. Así fue la historia, pues como que nos pusieron un reto sobre la mesa y nosotras, mi colega Paulina Cornejo y yo, diseñamos el camino para lograr esto que nos pidieron. Qué interesante porque de repente vienen estas cosas medias comerciales y uno dice que tiene que ver esto con ruralidad, con diseño de futuro. Al final del día venden licor, ¿verdad? Exactamente, pero justo si tú no recuerdas como consumidor y como empresa que todo lo que nos bebemos y nos comemos viene del campo, es muy fácil perder de vista esos hilos que nos vinculan a la tierra. Entonces, qué importante es recordarlo, ¿no? Que aún los productos procesados como el calúa tienen un origen natural.
¿no? Y de repente es muy fácil verlo ya en tu alacena, en tu cocina, pero entender todo el proceso y cuántas manos ejecutan para llegar a ese producto es lo que Exacto, perdemos de perspectiva por completo. exacto. Cuéntanos un poco sobre diseño de futuros, específicamente cuando ya nos estamos adentrando al proyecto. Veo que Ujú. ya tú estás ready, pusiste algunos enlaces, tú eres la jefa, tú Sí. me dices, ¿qué comparto? ¿Qué zumbamos? Bueno, en este caso, para quienes quieran ayudarnos, quienes sientan curiosidad por este primer proyecto, deben explorar el primer enlace que dice Centro Ruralidad al 2050 para que puedan explorar todo lo que hay. Les sugiero que se vayan. Este es un proyecto, aparte de que el proyecto fue muy lindo, el reporte que se llama Ruralidad 2050, Innovación Social y Futuros Participativos en México, es muy rico. No lo digo porque yo haya colaborado como parte del equipo redactor. Fue diseñado por la diseñadora de información Elizabeth Cuevas, que es parte del equipo de Centro, y entonces van a ver que tiene muchas visualizaciones de datos y fotografías. Y bueno, esto para responder a lo que me estás preguntando. Piensen en que el diseño de futuros es producto de un maridaje entre dos campos del conocimiento. Por un lado, los estudios de futuros y por el otro lado, el diseño. Entonces, los estudios de futuros son un campo muy vasto y muy diverso en el cual se usan diferentes técnicas, herramientas, instrumentos para ayudarle a las personas y a las organizaciones a pensar en futuros alternativos, es decir, a no creernos el cuento de que las cartas ya están echadas y el destino no se puede mover. Entonces aquí nosotros usamos una serie de herramientas, ahora te cuento específicamente cuál, un método que creamos en Centro que se llama Tencua, que sirve para que las comunidades rurales, las comunidades vecinales, las comunidades de todo tipo, puedan en conjunto imaginarse futuros diferentes, donde tú no te entregues a la idea de que este tren ya se fue y el mundo se fue a la mierda y ya no hay nada más que hacer. Entonces, cuando tú combinas las herramientas de los estudios de futuros con el diseño, con las líneas, el ritmo, los silencios, los colores, los calibres de letras, etcétera, pues estás usando dos lenguajes, ¿no? El lenguaje del diseño y el lenguaje de los estudios de futuros. Cuando sucede eso, ese maridaje es lo que llamamos estudios de futuros. Si tú te vas a ese reporte que acabas de abrir, a la página 17 en particular, vas a ver que ahí hay una participante de uno de los talleres que está dibujando un tablero muy artesanal, porque este taller no es sofisticado. El punto no es que la gente sienta que tiene que ser una perfecta dibujante, sino que en conjunto se cree un tablero que te permite tener una reflexión formal acerca de los problemas que hay en un sistema, que puede ser el acceso al agua, el reparto de la tierra, la tenencia de la tierra, la brecha de género, el problema que en cada caso se elija. Y entonces los participantes van construyendo este Word circular en el cual van depositando información y después con esta información se construyen estos futuros alternativos que te cuento, que son historias que ocurren dentro de unos años y que nos cuentan qué podría pasar si todo sale bien, si todo sale mal, si seguimos más o menos por donde vamos, etcétera. Ahora, esto que ves que empieza como un ejercicio de conversación y de dibujos, después tiene el propósito de dar ideas acerca de qué podemos hacer para cambiar nuestra realidad. Entonces, parece un ejercicio muy inocente y ve que la gente está ahí sonriendo y como pasándose un muy buen momento, pero es un juego muy serio en el cual se discuten cosas muy fuertes y muy reales con el propósito de poderlas cambiar. Todo eso es el diseño de futuros. A mí me encanta mucho estas disciplinas, ¿verdad? Atadas al diseño que no son lo tradicional que escuchamos por ahí, de que están detrás de una pantalla en un file de Figma con varios píxeles para aquí y para allá y uno está en solitario con unas gringolas ahí de repente. Y empezamos a utilizar herramientas que parecen, no sé, infantiles, que realmente nos abren las posibilidades de repensarnos temas bien difíciles porque estamos sacando el momento para hablar sobre esos temas. Porque eso es hay dos cosas bien poderosas y es el hecho que las herramientas pueden ser
asequibles, sencillas, simples para el entendimiento de cualquier persona sin importar su nivel cognitivo o de educación, y sobre todo el tiempo que estamos dedicando a cambiar la narrativa, porque muchos de los problemas de las comunidades es que nadie se ha sentado a hablarlo, ya de las cosas más básicas que es la comunicación. Totalmente, sí, tienes todo un punto. Creo que el diseño de futuros como un campo híbrido se alimenta mucho del trabajo colaborativo, porque al final del día el futuro es un bien común, lo construimos entre todos y todas, y sé que esto puede sonar súper banal lo que te estoy diciendo, pero es verdad, el futuro no ha sucedido y es producto de una construcción colectiva. Incluso si tú no haces nada por incidir en el cambio, eso ya es una forma de ejercer influencia. Aun cuando somos indiferentes y decidimos no hacer nada en particular porque el cambio nos asusta, nos abruma, porque lo que está pasando en nuestra realidad a lo mejor es demasiado avasallador. Si tú decides no hacer nada, eso ya influye en lo que va a pasar. Entonces, conversar acerca de nuestros problemas en común y conversar acerca de qué pensamos del futuro ya es una herramienta de cambio muy, muy poderosa. No hay que, en México usamos la palabra pelucear, ¿no? No hay que pelucear esas herramientas tan sencillas porque son vehículos para el cambio. Sabes que obviamente no nos vamos a ir por esta tangente porque si no estamos aquí 72 horas, pero es como cuando tengo a mis amigos que me dicen, yo no ejerzo mi derecho al voto porque no soy una persona apolítica o no quiero involucrarme en la política. Eso es un acto político, no querer votar. Totalmente, totalmente sí, no hacer nada es una forma de ejercer influencia, ¿no? Y qué irónico, sé que ese no es el motivo de esta conversación, pero sí es muy importante porque el diseño de futuros tiene el propósito de que te des cuenta de eso y de que no seas indiferente frente a las cosas que pasan en tu diario vivir, sino que realmente te preguntes desde tu trinchera, tú qué puedes hacer, ¿no? Porque hay veces que la realidad es tan grande que nos ocurre esto que Michelle Wucker llama el efecto de rinoceronte blanco. Como que si tú estuvieras en el bosque o en la selva y no hubiera nadie más alrededor, pero viene sobre ti un rinoceronte blanco, a lo mejor te paralizarías de miedo. Pero el punto es que el miedo no te paralice, sino que al darte cuenta de las cosas, actúes. A lo mejor es algo muy pequeño que puedes hacer, como conversar con tus vecinos, organizar una reunión, hablar, mandarle un correo a tu diputado, votar, pero esos pequeños gestos pueden provocar grandes cambios, efectivamente. Definitivo. Quiero hablar un poco sobre, yo me especializo en el área de accesibilidad para personas con diversidad funcional y justamente estamos trabajando con un cliente en donde los estamos, ¿verdad?, adiestrando para que sepan cómo tener una comunicación inclusiva, cómo hacer acercamientos para poder asistir a este tipo, ¿verdad?, de personas que tienen diversidad funcional. Y una de las cosas que siempre me decían dentro de los adiestramientos es, Dios mío, es que no sé cómo hacerlo, me da muchísimo miedo, ¿verdad?, hacer algo erróneo porque puede ser complicado. Yo, bueno, si realmente la solicitud es meramente escribir, pues el acomodo no es complejo, es que le redactes o le escribas algo, ¿verdad? Y es porque hay unas suposiciones, ¿verdad?, de lo que es versus lo que yo puedo percibir a lo que es la realidad. ¿Cómo tomamos, ¿verdad?, ese concepto de las suposiciones y de la realidad cuando hablamos de la ruralidad, ¿verdad? Una cosa es cómo la ruralidad se vive desde las comunidades y otra de cómo lo ve la política pública o la academia. Háblanos un poco sobre eso, sabiendo que también trabajas en la academia. Híjole, qué pregunta tan desafiante. Para acompañar esto que te voy a decir, te sugiero que vayamos a la página 52 de este reporte para que las personas que nos acompañan puedan ver el perfil de los participantes por sector que convocamos a este proyecto, y vas a ver que la mayor parte son actores comunitarios de 5 estados diferentes de México: Campeche, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Y a ver, creo que lo que te voy a decir es ridículamente simple, pero muy difícil de ejecutar. La única manera de vencer la brecha entre lo que tú te imaginas y lo que es ir al campo. No hay de otra, pues.
ir al campo, ir al lugar en el que la comunidad vive y enfrentar con mucha valentía pues los desafíos que vas a tener ahí. Por ejemplo, nosotros en algunos de los talleres que hicimos para este proyecto, teníamos a gente que no hablaba español, teníamos a participantes que no ven, teníamos a participantes que no oyen. Entonces tú les pones a hacer un dibujo y resulta que tienes a personas invidentes, ¿no? O tú les pides escribir una historia y resulta que tienes personas analfabetas. La única manera de darte cuenta de esas brechas es vivirlas y asumirlas con valentía, sin soberbia, con humildad, sin pretender. Creo que vivimos en una era de uso y abuso del concepto empatía, y lograr empatía es muy difícil en realidad. Ponerte en los zapatos del otro creo que es súper difícil, porque tuviste que haber vivido la vida del otro para entender eso, ¿no? Entonces yo lo que hago es no pretender, no banalizar la empatía, sino estar ahí en el lugar de los hechos y escuchar con atención y con humildad. Y aquí nosotras, Paulina y yo, nos apoyamos mucho en como los lazos solidarios que nos extienden las demás personas que participan en el taller, porque creo que en todos los casos, cuando hemos tenido personas que no hablan en español, hay gente bilingüe que nos ayuda a ser traductora, ¿no? Nice. O, por ejemplo, cuando tenemos, como este trabajo se hace en equipo, volvemos al asunto de la importancia de la colaboración, pues a lo mejor las personas que sí pueden ver y sí pueden escuchar ayudan a quienes no pueden ver y escuchar. O a lo mejor las personas que sí pueden escribir ayudan a quienes no saben escribir. Entonces, lo que nosotras hacemos es balancear un poco los equipos para que las personas que están en una situación más vulnerable, digamos, puedan tener acompañamiento de personas que están en otra situación, pues, y así como que equilibramos un poco. Ahora, se dice fácil, la verdad es que cuando estás allí, no te queda de otra más que tener valor, humildad y capacidad de escucha. Yo soy antropóloga, he hecho trabajo de campo muchos años, pero hay situaciones para las que todavía no estoy preparada. Por ejemplo, en uno de estos talleres, el que llevamos a cabo en Chiapas, pues nosotras llegamos, como decimos acá, muy salsas, ¿no? Como a proponer algunos problemas, pero en Chiapas, en este país, hay problemas de seguridad, hay problemas de narcotráfico, hay problemas estructurales muy fuertes que una persona que viene de la Ciudad de México a lo mejor no va a comprender en profundidad. Entonces ahí como que aflojamos el cuerpo y activamos nuestros oídos, ¿no? Y fuimos como, procuramos ser humildes para escuchar lo que la gente tenía para decirnos. Eso es lo que te diría que hay que hacer. Me encanta como mencionas un poco sobre la sobreexposición de la empatía, porque es que es un término ahora que ya todo el mundo lo quiere decir, pero realmente no lo viven. Yo, por ejemplo, te puedo decir con completa honestidad y vulnerabilidad. Yo empecé a trabajar en el campo de la accesibilidad porque a mis 19 años conocí a uno de mis mejores amigos que es ciego. Yo a mis 19 años nunca había conocido a una persona ciega. Entonces, si tú tienes jóvenes que jamás han sido expuestos a diferentes poblaciones, ¿cuál va a ser la empatía que van a tener para estas poblaciones si nunca han tenido un encuentro? Entonces, exacto. O sea, es muy difícil y entonces generamos una percepción errónea de lo que leemos o lo que nos dicen que puede ser, y no es hasta que te lanzas a la piscina a darte cuenta cuál es la realidad. Exactamente. Mira, te sugiero que vayamos a la página 55 de este reporte para que veas los temas que se trabajaron en cada taller, y quiero contarte de algo que me sucedió en otro proyecto. Me sucedió hace unos meses. Fui a dar un taller al norte del país con puras mujeres y ahí yo puse un ejemplo que había puesto muchas veces, ¿ok? Para hablar de cierto tema. Entonces yo utilicé la metáfora de que frente al cambio estamos ciegos. Estaba retomando a un autor, ¿ok? Que nos dice que nosotros frente al cambio y frente a las posibilidades futuras tendemos a la ceguera. Incluso utilicé un GIF de una película de Sandra Bullock donde ella se tiene que vendar los ojos, creo que es Bird Box, ¿no? Sí. La película, utilicé un GIF para jugar un poco con este meme, y había personas invidentes en la audiencia.
Entonces, en cierto punto, cuando me acerqué, era un salón de 1,000 personas. Cuando estuve caminando entre los equipos, estas mujeres invidentes me dijeron que yo había utilizado una expresión capacitista y que me pedían que yo reconsiderara porque esa expresión era insultante para las personas invidentes de la audiencia. Entonces, entiendo lo que dices porque vivimos en una era en la que es un deporte de alto riesgo, poner ejemplos, hacer bromas, nos exponemos mucho a lastimar y nos exponemos a ser cancelados y canceladas también. Entonces, ahí no me quedaba de otra más que escuchar, admitir, aceptar y asumir responsabilidad y decir, lo siento mucho, no fue mi intención, pondré más atención a esto y pues como reconsiderar, recalibrar. Tenemos que recalibrar, en resumen. Me encanta sobre todo el demostrar vulnerabilidad y escuchar, porque es que a veces fallamos por cómo nos van a percibir. Es que no sabemos lo suficiente, entonces voy a desvaluar el conocimiento que tengo. No, te hace aún mejor profesional el hecho de que quieras aprender el doble, ¿verdad? Y escuchar realmente de una experiencia vivida para poder adaptarla para el próximo. Exactamente. Y parece tan fácil de lograr eso, pero creo que escuchar, verdaderamente escuchar, nos cuesta mucho trabajo porque requiere tiempo y tenemos la atención permanentemente desenfocada. Entonces, el reto de tener una escucha profunda, cercana, una escucha cómplice, se dice muy fácil, pero es muy difícil de hacer. Tiene que ser una práctica de todos los días. Yo te mencionaba hace un momento que tengo muchos años haciendo trabajo de campo, pero no me puedo confiar porque cada cierto tiempo me resbalo, pues, y tengo desencuentros y tengo como comentarios como el que te acabo de compartir, donde me doy cuenta de que apenas estoy empezando a aprender cómo hacer las cosas y cuando creemos que ya aprendimos hay que recalcular. Sí, ese es como le dicen los americanos, ese wake up call, ¿verdad? Que esa llamada a la realidad. Eh, Totalmente. me comentaste de la página 55, ¿qué estamos viendo? Háblanos un poco sobre esto. Lo que estamos viendo es dentro de este mismo proyecto que hicimos, en cada una de las sedes donde llevamos a cabo el taller Tencua, cada una de las comunidades eligió un tema diferente o un desafío diferente a explorar. Entonces aquí puedes ver, por ejemplo, que en ciertos casos se trató el tema de la seguridad, en otros casos el agua, en otros casos el acceso a la salud, las juventudes, los adultos mayores, y entonces lo que estás viendo es la distribución de cómo se abordaron los temas en cada uno de estos talleres. A mí me gusta mucho cómo Eli Cuevas resuelve, en este caso con un diagrama de Sankey, la correlación que hay entre temas principales y secundarios, y son las propias personas que participan en cada taller las que responden a la pregunta que ves aquí, que es ¿qué está roto donde yo vivo? Porque Tencua, déjame te cuento que Tencua significa labio roto en náhuatl, porque el punto de partida de este modelo de trabajo es discutir acerca de lo que nos molesta, acerca de lo que consideramos que está roto con el propósito de cambiarlo, no nada más de quejarnos, ¿no? Sino de que nuestras quejas y eso que compartimos que nos molesta se convierta en un vehículo para el cambio. Me gusta eso porque hay veces que yo peleaba mucho con, bueno, todavía, con mi esposa, porque ella es gerente de proyectos, ella es muy organizada y ella suele decirme como que vamos directo al grano, no vayas por las hojas, ¿verdad? Pero de repente vamos directo al grano porque ella se enfoca mucho en los sistemas, en la organización. Yo soy de las personas que quiero sacar primero lo que me molesta, primero lo que siento más pesado porque soy muy emocional y si veo de repente un proyecto muy grande, aunque sea de aquí a muchos meses, le quiero dar prioridad. Totalmente. Pero me encanta eso de qué es realmente lo que nos molesta. Muchas veces, ¿verdad? Eso es lo que nos hace el trigger de la acción. Al final del día, las noticias, la gran mayoría son negativas, pero es porque genera una reacción en nosotros, ¿verdad? Y me encanta este ejercicio, como que, ¿qué es lo que te molesta de tu comunidad? Vamos a empezar con lo que realmente te afecta a ti mismo como parte de esa comunidad. Exacto. Yo creo que muchas personas, con justa razón,
como que proponen esta forma de acercamiento como lo propone tu esposa, de ir al grano inmediatamente, pero creo que reflexionar en torno a lo que te molesta, digamos, si lo encadenas al proceso adecuado, no se queda nada más en compartir. Sé que mucha gente dice no tiene caso quejarte, o si tú no participas en la toma de decisiones ciudadanas, no tienes derecho a quejarte. Si tú no votaste, no tienes derecho a quejarte de tus gobernantes. Y yo pienso que sí, hay que quejarse y que hay que enlazar la queja a un proceso de cambio para que además no te quedes nada más con la frustración de quejarte y no poder hacer nada, ¿no? Sino decir cómo convierto mi incomodidad, mi fricción ciudadana en una fuerza impulsora para que las cosas sean distintas. Y entonces la queja se vuelve algo, el vehículo de algo más, se vuelve como un catalizador del cambio. A mí me da mucha risa porque a veces no nos damos cuenta que cuando nos quejamos estamos solucionando el problema de raíz. Porque empezamos, es que si esto se hiciera de esta manera, no, pero es que no saben hacerlo porque, y de repente tú estás como que, pero es que lo solucionaste. Es verdad, estás tirando soluciones, las estás poniendo sobre la mesa, pero a lo mejor, mira, cuando Paulina y yo creamos este modelo de trabajo, lo que queríamos lograr es que la gente no nada más compartiera sus quejas, sino que se sintiera corresponsable de eso que me molesta, ¿ok? Me encanta, ¿ok? El propósito es que tú te vayas con capacidad de agencia, que no te quedes con la idea de que el presidente o la presidenta o Elon Musk o Jeff Bezos tienen que remediar esto que parece demasiado grande, ¿ok? Porque si el problema termina siendo de alguien más, como nos pasa a menudo, que dices, malditos gobernantes, ¿no? Maldita gente rica, maldita, pues ponle el sabor de este mes, ¿no? El villano o la villana de este mes, entonces no vas a hacer nada, nada más, o sea, como que tu queja va a ser muy improductiva. Pero si te vas con capacidad de agencia y te das cuenta de que eso que te molesta también es asunto tuyo, pues entonces es lo que te digo, ya utilizas esa incomodidad como una fuerza impulsora. Eso era lo que nosotras nos propusimos lograr cuando creamos este modelo. Me encanta, sí, porque es un poco también hasta cierto punto como, más allá de lograr ese engagement, esa responsabilidad luego de tu participación. Cuéntanos, traíste otro enlace aquí que vamos a estar viendo. Mira, para quienes quieren saber más, no es tan visual, pero hay un tablero. Si te metes ahí, vas a ver que en una de las páginas hay un tablero de Tencua, nada más que en esta revista lo pusieron medio chueco, entonces van a tener que torcerse. Lo que van a ver aquí es un artículo que Paulina y yo publicamos hace tiempo en el Journal of Future Studies, haciendo un resumen de toda esta historia. Y entonces van a ver las distintas versiones que este juego ha tenido a lo largo de los años, porque al principio era un juego que se hacía con cartas, entonces están las distintas versiones de esas cartas. Actualmente no se juega con cartas, sino con un tablero circular que van a ver ahí. Y pues lo que hicimos fue como una descripción lo más formal posible de cómo es este juego, de qué necesitas para ejecutarlo, qué hemos aprendido de él, etcétera. Entonces, pues la verdad nos sentimos muy orgullosas de esta publicación. Hemos publicado un par de artículos en relación a este juego. Hay una lista larguísima de juegos, o sea, toda esa parte te la puedes brincar. Más adelante, en la sección 2 de este artículo, están, si haces scroll down, vas a ver que están las distintas versiones de las cartas después de todo eso y de una tabla eterna. Lo que pasa es que nosotras lo que exploramos es a qué lógica de juegos responde Tencua. Entonces nos metimos a estudiar la mecánica de juegos y el impacto social de los juegos y toda esta historia que ahí pueden leer, pero si te vas a Tencua's background, ahí vas a ver que están las distintas versiones del juego, que eso sí es muy visual. Hay distintos diseños de las cartas que hemos usado a lo largo de los años. Y está la figura 1, la figura 2, la figura 3 son versiones distintas del juego, Nice. que actualmente ya no usa cartas, y ahí hay también una imagen de cómo era al principio la ejecución de este taller, ¿no? Hay distintas versiones, hemos jugado Tencua en distintos lugares del mundo incluso,
Se ha llevado a México, Estados Unidos, a muchas ciudades en el interior del país. Ahí puedes ver el tablero, está chueco, pero así se ve un tablero de Tencua. Y ahí van a poder ver, pues sobre todo me interesa que vean que es un tablero en 4 secciones, un tablero radial, y lo más bonito de este tablero es que se construye de forma colectiva. Les damos cuerda y colores para que lo puedan hacer. Entonces, ¿te acuerdas cuando ibas a la escuela cómo aprendiste a hacer círculos con una cuerda y una pluma? Sí. Así lo hacemos en Tencua. Les damos un pedazo de cuerda y un lápiz para que hagan el tablero circular y luego entre todas y todos lo tienen que ir rellenando. Entonces es una actividad colaborativa divertida. Al principio hay un momento como de estrés, ¿no? Porque la gente luego es un poco tímida para lanzarse, pero hicimos el tablero de esta forma para que sin importar dónde te sentaste en la mesa, tú puedas participar, ¿no? Entonces, por eso es radial. En este caso, por ejemplo, este equipo trabajó en la mesa y después en la pared y por eso quedó así, pero a veces el tablero tiene muchas orientaciones porque la gente participó en una mesa redonda. Y eso es lo que van a encontrar aquí en este artículo, que es un artículo académico, pues quizás un poco aburrido, pero si en nuestro público tenemos gente que se dedica a la investigación y tiene interés en el modelo Tencua, les recomiendo mucho que vean este artículo en particular. Definitivo. Hay una de las cosas que más me fascina de esto y es porque yo vivo muy encerrada aquí en mi casa, en el estudio, y mi relación con los seres humanos es cuando tengo posibilidades como esta. Y de repente el hecho de compartir con otros seres humanos haciendo cosas tangibles en el 2026 es tan importante. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo estoy olvidando escribir. Estoy hasta preocupadísima. Escribo tanto en el teclado que siento que he olvidado escribir. Sí te creo. Bueno, a ver, te voy a decir una cosa. Esto tiene que ver probablemente con nuestra diferencia generacional. Como yo nací en una era antediluviana, para mí escribir a mano sigue siendo muy importante. No hago, o sea, sí escribo mucho en teclado, porque hago muchos reportes y cosas así, o también soy blogger, entonces todo eso lo hago en la computadora, pero también escribo mucho a mano. Y de lo que me he dado cuenta es que cada vez escribo peor. No he dejado de escribir, sino que mi letra es cada vez más ilegible. Entonces, por ejemplo, cuando doy clases, yo doy clases de posgrado online y me gusta mucho escribir con la Wacom, con la tableta, Nice. para hacerles notas a mis estudiantes y me he dado cuenta que de unos años para acá los estudiantes ya no le entienden a mi letra. Entonces, pues eso sí me da un poco de vergüenza porque claramente algo se me está descomponiendo en el cerebro. Yo escribo con letra cursiva. Ya. Entonces, mi letra cursiva cada vez es más difícil de leer. Ahí es donde yo veo un cambio importante. Yo aprendí cursiva, pero yo no recuerdo cuándo fue la última vez que escribí algo en cursivo. Y por, por por muchas otras razones que hemos hablado en el día de hoy, es tan importante estos espacios porque yo creo que no hubiese otro momento en donde yo me hubiese forzada de poder utilizar un papel y un lápiz. Y realmente también es muy chévere entender cómo otras personas también escriben porque dice mucho de ellos también. O sea, Totalmente, lo sé, es confesional la forma en la que escribes. Entonces, imagínate yo, mis patas de araña ilegibles, lo que eso dice de cómo funciona mi cabeza, pero pues ni modo, así es. nos fuimos un poco por la tangente, pero es que creo que la conversación está muy buena. Hablemos un poco behind the scenes, detrás de cámara, ¿qué está pasando cuando de repente tú ves un proyecto y tú dices, wow, ok, lo que pusimos en un Tencua se tradujo basado en lo que hablamos, en lo que recomendamos, pero también lo que quería la comunidad? Háblanos un poco sobre cómo es ese proceso y qué pasa detrás de cámaras. Fíjate que así como hace un rato hablábamos de que hay una brecha entre lo que tú te imaginas y cómo son las cosas, así también hay una brecha con respecto a cómo tú imaginaste el proyecto en un inicio y cómo haces el delivery. Siempre hay una brecha, ¿no? En la que tú pues haces tu plan, que de todos modos, o sea, hay gente que me podría decir, entonces, ¿qué caso tiene planificar si las cosas no van a salir como yo esperaba?
pero es que el plan debe estar vivo y siempre debes tener la posibilidad de recalcularlo. Eso aplica a los proyectos profesionales y a la vida. Siempre hay que tener capacidad de replantearte las cosas, pero tienes que saber hacia dónde quieres llegar. Entonces, siempre hay cosas que quedan fuera, ciertamente. En el caso de este proyecto de futuros de la ruralidad, no sabíamos lo que íbamos a encontrar en las diferentes comunidades y lo que quedó fuera, aparte de que hay una cantidad de información brutal, porque tenemos las transcripciones de todos los talleres. Qué bueno. Entonces, ahí hay como toda una asignatura pendiente para analizar ya finamente lo que se dijo, lo que se discutió en cada uno de los talleres. Eso no pudo entrar al proyecto. Y tenemos la asignatura pendiente también de hacer la estrategia para cada una de estas comunidades. En este caso, la encomienda no incluía la estrategia, sino que el proyecto se quedó en hacer como un diagnóstico de cómo ha avanzado este proyecto que te conté y qué es lo que se imagina cada comunidad para su futuro. Entonces, lo que nos está quedando fuera es cómo usamos toda esa información para diseñar una táctica. Y creo que eso pasa muy frecuentemente en el diseño de futuros. En ese sentido, pues no sé, podríamos verlo como una debilidad de este campo del conocimiento, en el sentido de que una buena ejecución de proyecto tiene que tener 4 pasos: inputs, foresight, outputs y estrategia. Esos son los 4 pasos que, según Josep Poros, debe tener un proyecto de esta naturaleza, y lo que casi siempre se queda fuera por tiempo, por presupuesto, por interés, por posibilidades, lo que casi siempre se queda fuera es la estrategia, la fase de implementación. Por fortuna, eso no me ha pasado en todos mis proyectos. Tengo muchos proyectos en los que sí se hace estrategia, pero en este caso no. Entonces te diría que esa es como la gran asignatura pendiente, como analizar, hacer un análisis de lenguaje robusto y diseñar una estrategia puntual para cada comunidad. Súper interesante, porque a veces uno diría que cuando uno de repente, y lo voy a resumir en palabras muy simples, pero sabemos que no es eso, pero de repente cuando te quejas, te das cuenta, tomas ownership, lo que quieres es salir corriendo para meter mano, o sea, como que accionar, pero no vas a poder accionar si no tienes una estrategia, porque probablemente vas a gastar recursos, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo, verdad? Y creo que esta pregunta la estoy sacando así como de la manga, pero Sí. ¿cómo trabajas con esa ansiedad positiva de querer accionar sin necesariamente tener una estrategia por parte de la comunidad? Sí, de acuerdo. Bueno, hemos hecho varias cosas. En el marco de este proyecto implementamos un plan de seguimiento que no está recogido dentro de este reporte porque forma parte de una investigación más amplia. Nosotros ya tenemos muchos años trabajando con Tencua, casi una década. Entonces, en el último lustro implementamos como estrategias o iniciativas para medir el impacto y encuestar a las personas que vinieron al taller para preguntarles qué hicieron a raíz del taller. Entonces, sí les dimos seguimiento para poder medir o detectar hacia dónde fue esto. Y como fomentamos mucho la capacidad de agencia, pues lo que pretendemos es inspirar a la gente para que no dependan de que las talleristas regresen para hacer, sino que les hacemos ver que aún una acción muy pequeña, lo que te decía, a lo mejor hacer una junta vecinal, reunirme con mis amigas y conversar sobre esto, conversar con mis hijos y con mis hijas, eso ya es suficiente para que la gente no se quede con esta ansiedad de que tiene que venir Jesucristo Redentor a solucionarte la vida, sino que esa pequeña acción que en tu justa medida tú quieras y puedas realizar es suficiente. Esas son las 2 cosas que hacemos, como monitorear qué fue lo que la gente hizo a raíz del taller, que pueden ser acciones muy sencillas, y como darle el empujón a los y las participantes en el sentido de que cada acción, por más pequeña que sea, cuenta. Me acabas de añadir un comentario que no quiero irme por la tangente, pero qué importante el rol de ustedes y no asumir una conducta paternalista, en el sentido de que venimos a salvar, a ofrecer opciones, y sin nosotros no pueden proseguir el proyecto, por completamente diferente a simplemente vamos a
vamos a que la comunidad tenga un sentido de pertenencia de que ellos ya tienen las herramientas y que los sigan. Yo creo que es una de las cosas más hermosas porque como diseñadores a veces, ¿verdad? Y yo lo digo porque yo peco de eso. Es como que yo soy la que tengo la educación y te puedo brindar ¿verdad? Una perspectiva de diseño porque yo diseño, pero es como que no, tú no eres el salvador de nada. Exactamente. Creo que este etnocentrismo al que estás haciendo referencia es muy común en todas las disciplinas. El diseño no está libre de eso, el diseño de futuros tampoco está libre de eso, porque son como vicios que se van heredando. Y creo que es muy común cuando una persona que tiene un background profesional va a hacer trabajo de campo, puede haber esta disparidad y este paternalismo. Tienes toda la razón. Ahí nos toca como desayunar cucharadas de realidad, recordarte a ti misma y a ti mismo que la gente no necesita tu permiso para ser agente de cambio, que la gente no necesita como tu permiso o no necesita que tú como que le instruyas. Y creo que más bien se trata de ponerte en plan de compartir experiencias desde el background de cada quien para que todos y todas recordemos que tenemos capacidad de agencia. Es eso, como bajarte del pedestal y acordarte. Mira, yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando vamos a hacer investigación etnográfica de futuros, siempre les hago una pregunta que ahora les voy a hacer a las personas que nos están escuchando y viendo. Mi pregunta siempre es, ¿en qué somos todos y todas expertos? Hay una cosa en la que todas las personas del mundo somos expertas, en nuestra vida. Todos y todas somos expertos y expertas en nuestra propia vida. Entonces, como que hay que recordar cuando haces un taller de esta naturaleza, que todas las personas que están ahí son expertas en su vida, en su background, en su mundo, en su quehacer. Tú no les vas a enseñar nada, nada más les vas a compartir un posible camino para facilitar la conversación. Eso es todo. Pero las personas que están ahí son expertas en su vida y son suficientes. Esa expertise es suficiente. Se nos olvida, pero creo que sí necesitamos, te digo, como desayunar reality check para llegar como desde un lugar más igual, sin tantas pretensiones, sin tanta soberbia. Te agradezco eso porque me lo llevo, mira, y lo anoto para pasarlo para los próximos adiestramientos. Bueno, Buenísimo, claro. quiero hablar un poco también sobre quiénes son las personas, ¿verdad?, que son parte de este gran proyecto, más allá, ¿verdad?, de ustedes como facilitadoras, sino también, por ejemplo, líderes comunitarios que de repente, sí, obviamente vamos a trabajar con ellos, pero también a veces pueden ser nuestros enemigos, pero obviamente tienen alguna resistencia. Cuéntanos un poco, Sí. y yo aquí como señora de barrio, ¿hay algún chisme? Sí, mira, siempre hay, pues sí, siempre nos pasan cosas. La ventaja que nosotros tuvimos para este proyecto es que la convocatoria se hizo a través de Fondo para la Paz, que ahí, digamos que nos hizo la tarea, en el sentido de que Fondo para la Paz es una organización de una trayectoria impecable, gente súper profesional por la cual yo me quito el sombrero, verdaderamente les sugiero que vayan a su página y vean todas las maravillas que hacen, porque es una organización impecable, no hay otra forma de decirlo. Entonces la convocatoria fue hecha de una manera muy neutral, en muy buena lid, y pues Fondo para la Paz ya tenía una red de contactos, ¿no? Que fue de esa manera que hicimos la convocatoria. Por otra parte, nosotras cuando organizamos un taller de Tencua, siempre hacemos sugerencias de a qué perfiles de actores clave invitar. Entonces, se invita a actores clave de la comunidad, líderes comunitarios, líderes hombres, mujeres, señores, señoras, personas de distintos grupos de edad, pero también siempre sugerimos que se invite también a actores clave del sector público, actores clave de otras organizaciones civiles y personas que trabajen en la academia. Y a todos se les da el mismo trato. Y ahí te va lo que nosotras hacemos. Cuando estas personas llegan al taller, no autorizamos que se presenten. No es que si llega el gobernador, que ha llegado a pasar, que llega alguien de la presidencia municipal o el rector, la rectora de la universidad. Trabajamos mucho estos talleres en universidades, museos o casas de la cultura, que son territorios neutros, digamos, ¿no?
universidades públicas, bibliotecas, centros culturales. Y si llega una autoridad, no se le permite dar un discurso. Todas las personas se presentan con su nombre, nada más, y les ponemos una etiqueta con su nombre y el sector del que vienen. Organización civil, universidad, sector público, comunidad, se les pone un color. Esto porque a la hora de armar los equipos les pedimos que haya gente de todos los colores, para que quienes se conocen entre sí como que rompan esa inercia y se repartan, ¿no? No que todos los académicos hagan un equipo y todas las personas de grupos originarios trabajen en su propio equipo, sino que se mezclen. Y no se les permite dar discursos. Los discursos son al final, si alguien quiere dar un discurso, y al final también siempre se ofrece una comida que es preparada por la propia comunidad, ¿ok? Esto para que al momento de que ya nos conocimos y ya tuvimos una vivencia de taller juntos y juntas, ya aprendimos algo, ya compartimos lo que nos molesta, ya pensamos en el futuro, después celebramos. Entonces, esta participación diversa de los actores clave, por la cual me pregunta, sí se cuida mucho para que haya como, pues sí, un poco un tutti frutti y mucha riqueza, pero además sí promovemos una participación muy igualitaria. Entonces, pues por eso se celebra en México, finalmente, como parte de América Latina, nos gusta mucho la celebración. Entonces se hace esto de compartir el pan, reír, tomar cafecito, tomar refresco. En algunos talleres donde hay un poco más de recursos, al final a lo mejor se comparte una cerveza. Así que algo así. en realidad pasa el icono que tengo aquí. Hay manita de verdad de cada lado. Totalmente, totalmente. Y mira, seguro ahí, pues a veces nosotras no sabemos si hay chisme, como dices tú, y si hay fricciones. Pues seguro las hay, pero nosotros a todas y a todos les damos el mismo trato y es como que a lo mejor es el señor presidente municipal, pero para mí tú eres Pepe, tú antes que nada eres persona. Y entonces a todos se les trata como personas. Eso me encanta porque hay muchísimos espacios en donde hay un nivel jerárquico en donde realmente las personas dejan de participar porque se sienten demasiado atrás o que ni siquiera deberían participar por los niveles jerárquicos que aparecen en la forma en que creamos eventos. Yo he estado en eventos en donde las primeras 5 filas es lo que tú dices, político, diputado, el académico, el no sé qué, y el resto del público y de los mortales al final. No soporto eso, no soporto eso. Y sí nos ha pasado, el chismecito por el cual me preguntas, no digo nombres, No, no, pero sí no. nos ha pasado que luego las autoridades se enojan, ¿no? Porque dicen, oye, yo te estoy prestando las instalaciones de la universidad, yo te estoy prestando este museo, quiero dar unas palabras, pero se les explica que las palabras van hasta el final. Es como muchas gracias por su atención, muchas gracias por la comida y tal, pero esto no es un acto de proselitismo. Entonces, en eso somos muy firmes, como que todos los rollos políticos y demás, pues a lo mejor hacemos un espacio, pero ya que terminó, y ahí ya la gente decide si se quiere quedar o no. Fíjate, yo creo que y mira que he hecho sobre 160 entrevistas, pero creo que entendiendo un poco sobre el diseño de futuros, creo que es una de las disciplinas del diseño en donde menos jerarquía veo. Por justamente eso también estamos diseñando un futuro para todos como humanos, como raza, al final del día. O sea, eh, pero sí, o sea, de repente estás en empresas en donde el nivel jerárquico te lo sabes de memoria y tienes que responderle a 4 jefes de stakeholder y le sigues subiendo por allá arriba a la pirámide. Pero qué interesante y chévere que ustedes tengan estas dinámicas. Creo que más allá de que deberían ser siempre así, son poderosas. Procuramos. Hay veces que sí, eso nos mete un poco en problemas, pero sí procuramos tomar en cuenta todas las voces. Ujú. Ya casi nos quedan unos cuantos minutos y me da Sí. muchísima pena porque de verdad que está buenísima. Cuéntanos qué cosas realmente surgieron que tú dijiste, Dios mío, me hubiese encantado añadir eso al documento final. Híjole, nos va a faltar tiempo para contar todo lo que hay, pero mira, este proyecto en particular nos cambió la vida porque además nos dedicamos, pues como te digo, nosotras hacemos Tencua desde hace una década, pero este proyecto en particular fue casi un año de estar tallereando en distintos lugares del país. Y como siempre son
proyectos con muy pocos recursos, pues compartimos habitación y además, pues Paulina y yo somos colegas, pero además ella y yo tenemos un vínculo de mucho tiempo atrás. Ella fue mi estudiante, ahora la considero mi maestra. Entonces, lo que te quiero decir es que nos tenemos toda la confianza del mundo y en cada sede, siempre al final del taller hacemos un debrief. O sea, ya cuando ya estamos en el cuarto de hotel, que ya comimos y ya pasó todo el rush y ya más bien estamos como echando el chal, como decimos en México, ¿no? Así como chismeando y conversando, siempre hacemos un debrief y hablamos de lo que funcionó y de lo que no funcionó. Entonces, de ahí siempre salen ideas de cómo lo podemos hacer mejor la próxima vez. ¿No? Es como que me di cuenta que nos tropezamos aquí, entonces hay que mejorar la presentación, hay que mejorar el material, y así es como Tengua ha ido cambiando a lo largo de los años. Sí, que ¿no? ya eran unas cartas, de repente ahora es el tablero y así. Exacto. Y después de cada taller, pues sí, siempre tenemos esta conversación y así le hemos ido metiendo como ajustes que no están reflejados en ninguno de los documentos oficiales que hemos publicado. Entonces, ahora este año vamos a abrir un taller de formación para formadores de Tengua, ya incorporando todas estas lecciones que aprendimos a través de casi una década de andar tencuando por el mundo. Entonces, sí han sido detallitos como de cómo hacemos cierto ejercicio, qué materiales tenemos que usar, cómo debemos comunicar ciertas cosas, qué mecánica de juego tenemos que mejorar. Sí hay mucha información que como que no está recogida en ningún paper o en ningún reporte, pero que nosotras lo hemos ido bajando y ahora ya lo vamos a compartir en un taller que daremos este verano. Qué nice, qué nice. Yo creo que eso ha sido una de las recomendaciones que más hemos hecho dentro del programa y es la documentación del diseño. Muchas veces queremos mostrar la foto bonita del final del proyecto o simplemente el PDF publicado, ¿verdad? Y por esa razón hacemos Open File, porque creemos en los procesos, creemos en la documentación. Realmente ahí es donde damos a conocer nuestra manera de pensamiento y de creación de soluciones para problemas creativos, de manera creativa. Claro, Y si no hacemos una documentación, es como si no hubiese pasado nunca. Exactamente, exactamente. Pues sí, creo que nosotras en ese sentido hemos procurado ser más o menos disciplinadas. Tengo algunas tareas, asignaturas pendientes en ese sentido. Te comparto en el chat de StreamYard algo que estaba fuera de guión, que es el Behance de Tengua, que te ofrezco una disculpa porque no lo propuse desde el principio, pero hablando de la cultura de la documentación, ahí está, nos falta como el último año de actualización, pero ahí están las distintas versiones de las cartas, hay muchas fotos, hay una descripción de cómo es la secuencia de trabajo y sí nos ha servido como un archivo histórico que nos ha permitido explicarnos a nosotras mismas qué ha cambiado de este proyecto a lo largo de los años. Entonces ahí quien quiera curiosear va a poder encontrar en ese Behance toda la historia de todas las versiones. Ahí vas a poder ver que incluso hay versiones de las cartas que no están en ningún otro lado más que en nuestro Behance. Y ahí están, pues, años de andar tallereando con públicos muy diferentes, en contextos muy diferentes. Sé que hasta cierto punto me contestaste la pregunta, pero queremos finalizar un poco de cómo se aseguran, ¿verdad?, de que todo lo que han hecho no simplemente quede, ¿verdad?, en el documento y es una herramienta viva y sabemos que ahora que van a estar haciendo esta recopilación de todos estos años y cómo lo han utilizado en todo este tiempo para que otras personas se formen, ¿verdad? Pues obviamente es una manera de mantenerlo vivo, pero eso soy yo, ¿verdad?, resumiendo lo que tú nos has compartido hoy. ¿Qué dirías tú? Pues sí, creo que para mantener vivas las cosas, pues primero hay que seguirlas haciendo, no nada más hablando de ellas, ¿no? En ese sentido, creo que comparto el espíritu de tu esposa de ir al grano y no nada más hablar, sino hacer. Hablar y hacer. No estoy en contra de hablar, me encanta hablar, pero hay que hacer, 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 hacer. Iterar, iterar, iterar para usar lenguaje de diseño. Hay que iterar, hay que recalcular y hay que documentar. Como quieras. Bueno, como quieras no, porque documentar en post-its lo haría muy difícil de sistematizar. Documentar de una forma robusta lo que estás haciendo para que después puedas volver sobre tus pasos y repensar las cosas, ¿no? Si con eso escribes
Bueno, y eso sería lo otro, comunicar lo que estás haciendo para abrir una conversación. No nada más hacer tu Behance o hacer tu archivo, sino publicar un post en tu blog, hacer un TikTok, publicar un clip de video, hacer un podcast como lo estás haciendo tú. Esa es una forma de contribuir a la cultura de la documentación y de la iteración, ¿no? Como no nada más pensarlo, sino compartirlo para que sigas haciendo y haciendo como en comunidad. Gracias por compartir tu conocimiento. Ha sido una de las conversaciones más amenas que he tenido y no te estoy mintiendo. Muchas La, gracias. la he disfrutado muchísimo y de verdad que estoy muy curiosa por el tema. Tengo que admitir, soy completamente nueva en el campo del diseño de futuros y me parece muy fascinante en cómo podemos cambiar las realidades de nuestras comunidades a través del diseño de futuros. Antes de que nos vayamos, me encantaría que nos pudieses compartir dónde podemos conocer un poco más de Carla si queremos seguirte, si queremos quedarnos conectados contigo. Muchísimas gracias. Para mí ha sido una gozada. Ojalá que no sea la última vez. Ha sido una delicia conversar contigo. Te agradezco la generosidad. Pueden encontrar información sobre Tengua y sobre la especialidad en diseño del mañana y la especialidad en diseño para la innovación social, que ambos son 2 posgrados de centro o en línea, así que a cualquier persona que le interese, pues les invitamos a que conozcan estos programas y se formen con nosotros. Esta información la van a encontrar en centro.edu.mx, en la sección de posgrados, y en esta misma página, en la sección de Centro Estudio, van a encontrar la documentación de todos los proyectos que he referido y otros más que no nos dio tiempo de referir. A mí me pueden encontrar como Carla Paniagua en LinkedIn, como Carla Paniagua Ramírez en Instagram, y me pueden encontrar también como Cirila Thompson en X, que ya casi nadie usa ex Twitter, pero yo sí de repente publico cosas ahí. Actualmente la red en la que estoy más presente es el LinkedIn. Ahí comparto todos mis proyectos y constantemente estoy anunciando lo que vamos a hacer o qué cursos vamos a abrir. Termino invitando a todo el público que te sigue a que exploren la certificación para certificadores de Tengua que vamos a abrir este verano en educación continua, que va a ser formación online y la vamos a anunciar también en la página web que acabo de referir. Pues nos envían los enlaces que vamos a estar más que contentos para que personas que sigan Command Z Open the File también se inscriban. Yo me encantaría, de verdad que me fascina mucho y veo la pasión con la que compartes el tema, así que sabemos que vamos a obtener lo mejor de ti también. Gracias, Carla. Totalmente sí. Muchas gracias a ti, muchas gracias a quienes nos escuchan. Será hasta la próxima, amigos.